Desde siempre, las aves han atraído la atención de los hombres. En la noche de los tiempos se las consideraba mensajeras de los dioses, o aún representación de algunos de ellos, como sucedía con algunas divinidades egipcias. Es el caso del dios Horus, asociado al halcón. El dios nórdico, Odín, estaba siempre acompañado por una pareja de cuervos que le informaba de cuánto sucedía en el mundo. Cuervos como estos cuervos españoles que estamos viendo. Comprender el lenguaje de las aves, como hiciera el mítico héroe Sigfrido, equivalía a ser un iniciado. Las águilas fueron siempre símbolos del poder de los reyes o los nobles. En el valle del río Duero, en la España anterior a los romanos, los pueblos célticos de los vacceos y los celtíberos consideraban sagrados a los buitres, entregándoles los cadáveres de los guerreros que morían valientemente en el campo de batalla, para que así subieran su espíritu a los cielos con su vuelo majestuoso. En la mitología azteca, la serpiente pájaro Quetzalcóatl tuvo una extraordinaria importancia. El nombre del dios procede de Coatl, que significa serpiente, y Quetzal, que es el nombre de un extraño pájaro que aún sobrevive en algunos bosques centroamericanos. Muchas cosas fascinantes nos cuenta la historia y la leyenda acerca de las aves. Hoy día, aunque las formas de percibir la naturaleza han variado y son muy diferentes de las que existieron, las aves, sin embargo, son uno de los grupos animales que mayor interés despierta. En el mundo existen unas 10.000 especies diferentes de aves. Nos encontramos, por tanto, ante un grupo de seres vivos con una diversidad extraordinaria. Las aves son unos animales vertebrados, ovíparos, esto es, que ponen huevos, sobrevivientes directos de los dinosaurios, y cuyas escamas se transformaron evolutivamente en plumas. A veces, plumas tan bellas como la de este rabijunco que observamos. Sus dos extremidades delanteras se convirtieron en alas, que le sirvieron para moverse en ese medio de tan escasa densidad como es el aire. Se obró así, por la naturaleza, con una perfección nunca antes igualada, una de las más maravillosas adaptaciones logradas por la vida en la Tierra, la de volar. Pero la consecución del vuelo obró en estos animales cambios mucho más profundos de lo que a primera vista pudiera parecer. Por ejemplo, se operaron grandes modificaciones en la anatomía. Se fusionaron entre sí huesos para sustentar firmemente las alas. Se desarrollaron unos músculos pectorales extraordinariamente poderosos, sujetos a un esternón muy grande y con forma de quilla, como la quilla de un barco. Los huesos se ahuecaron para dotar a las aves de la necesaria ligereza. Se crearon sacos aéreos en el interior de sus cuerpos conectados al aparato respiratorio.
sin olvidar detalles insospechados para aligerar peso, como por ejemplo no poner más que un huevo cada vez, como hace, por ejemplo, esta avefría coronada africana que observamos en plena incubación después de haber puesto de uno en uno sus huevos. Pero, sobre todo, las escamas de su piel sufrieron, como decíamos, una transformación admirable al convertirse en plumas. Las plumas, uno de los milagros adaptativos más sorprendentes de cuantos poseen los seres vivos del planeta, están compuestas de un cálamo, tubo que se inserta en las alas, y un raquis, del que salen hileras de pequeñas barbas que se unen entre sí mediante diminutos ganchos. Hay muchos tipos de plumajes. Nada tienen que ver, por ejemplo, el plumaje fofo y sedoso y de borde desflecado de una rapaz nocturna con el de una ave diurna. El plumaje de las rapaces nocturnas, como estas lechuzas comunes, está diseñado para que el viento pase a su través sin generar ni un murmullo y para que su roce sea absolutamente insonoro. De esa forma, sus potenciales presas, como pudieran ser los ratones de campo, no detectarán cómo se les acerca hasta que ya sea demasiado tarde. Estas aves son auténticos espíritus o espectros nocturnos por su forma de desenvolverse en la oscuridad. Además, tienen los pabellones auditivos asimétricos, de forma que el sonido generado, por ejemplo, por un ratón en la hojarasca, llegue antes a uno de los oídos que al otro, facilitando de esa forma la localización de la presa. Localización que luego será confirmada por unos ojos extraordinariamente sensibles, dotados de más células sensibles a la luz que de células capaces de distinguir los colores. Las mismas adaptaciones son poseídas por el búho real, una de las aves nocturnas más poderosas, con sus más de 1,80 m de envergadura alar y con unos ojos 100 veces más sensibles a la luz que los ojos humanos. Pero hablábamos de los plumajes y decíamos que nada tienen que ver los de estas aves de la noche con los más ruidosos de las aves diurnas, como por ejemplo con el más áspero plumaje de estos zopilotes de la jungla centroamericana. Aves de hábitos carroñeros que ocuparon el nicho ecológico de los buitres, pero sin ser buitres propiamente, como sí lo son los buitres del viejo mundo. De la misma manera que poco tienen que ver los plumajes de un avestruz, ave enorme que ha perdido la capacidad de volar, con, por ejemplo, el plumaje de los colibríes. Los colibríes no cesan de aletear, haciéndolo un ingente número de veces por minuto, hasta el punto de que solo recurriendo a la cámara de alta velocidad podemos captar cómo se desarrolla dicho movimiento. El pico de estas aves es también extraordinariamente singular, adaptado a la libación del néctar de las flores. El plumaje de las aves cumple un papel vital. Pesa poco y resguarda del frío, como por ejemplo en el caso
de este buitre leonado. Aunque no es esa su principal función en el caso de este guacamayo rojo, sino probablemente llamar la atención en el corazón de la selva tropical. Otra función que cumple es resguardar del paso del agua, como sucede con muchas especies de aves acuáticas. El carácter impermeable de muchos plumajes, que obviamente no existe solo en las aves acuáticas, reside en los aceites generados por la llamada glándula uropigial ubicada cerca de la cola. Aceites recogidos con el pico y extendidos por el plumaje con las acostumbradas maniobras de acicalamiento tan típicas de las aves. Este carácter impermeable también reside en la especial imbricación, como las tejas que cubren las casas con las que están dispuestas las plumas. Hay, sin embargo, aves marinas, como los cormoranes, cuyo plumaje no es impermeable. De esa forma, empapándolo, flotan menos y son capaces de sumergirse a grandes profundidades en persecución de sus presas. Si estos cormoranes tuvieran una capa impermeable y una bolsa de aire bajo el mismo, no podrían desarrollar esta extraordinaria capacidad de buceo que estamos observando. Se mueven casi como los peces a los que persiguen en el mundo submarino. El plumaje, a la par que sucede con la forma del cuerpo de muchas aves, ayuda a que éstas sean aerodinámicas, procurando una más fácil penetración y el mínimo esfuerzo y desgaste en el vuelo. Hay también notables diferencias en las técnicas de vuelo. Desde aves que han de aletear continuamente para mantenerse en el aire, a otras, las aves planeadoras, que son capaces de desplazarse kilómetros sin necesidad de batir las alas. Ejemplo de esto último son los grandes buitres, como estos buitres leonados del Parque Natural de Monfragüe en Extremadura, o los que también hemos captado en la sabana africana, pertenecientes a otras especies, que literalmente son transportados por las corrientes de aire ascendente sin necesidad apenas de mover sus músculos. Se trata de una adaptación a la particular forma de alimentarse. Son aves carroñeras que precisan desplazarse a veces a grandes distancias para localizar cadáveres de los que alimentarse, y puede que los encuentren y puede que no.
Así que necesitan ahorrar energía en sus desplazamientos. Para ello, suelen aguardar que los rayos del sol caldeen la superficie terrestre y vayan así formándose bolsas ascendentes de aire caliente. Es lo que se llaman corrientes térmicas. Los buitres las buscan, se introducen en ellas y gracias a los enormes planos de sustentación de sus colosales alas cuya envergadura llega a superar ampliamente los 2,5 metros, a veces acercándose incluso a los 3 metros, consiguen que ese aire caliente les haga ascender progresivamente. Cuando han cogido suficiente altura mediante ese vuelo en espiral en el que describen grandes círculos, avanzan entonces en línea recta al tiempo que van perdiendo altura, hasta que vuelven a ganarla aprovechando otras corrientes térmicas. Otras veces, estas aves se sirven de las llamadas corrientes de ladera, que les ayudan a coger altura en las zonas montañosas. Las aves planeadoras sufren grandes aprietos cuando han de atravesar grandes espacios inundados, un brazo de mar, por ejemplo, ya que en estas zonas no se forman las corrientes de aire caliente ascendente, lo cual las hace perder altura rápidamente. Por ello, en sus viajes suelen utilizar los estrechos, como el estrecho de Gibraltar. Como hacen rapaces como este alimoche, especie de buitre de mucho menor tamaño que los buitres leonados y que aunque no planee en la misma medida que estos grandes carroñeros, también lo hace. Es, de hecho, el alimoche un gran planeador. El alimoche es un ave carroñera migratoria que cría, por ejemplo, en Europa e inverna en África, especializada en devorar las partes más blandas de los cadáveres de grandes animales y especialmente en la búsqueda de carroñas de animales pequeños para lo que prospecta el terreno con mucho detenimiento. Es un ave capaz, entre otras cosas, de utilizar piedras para romper huevos de avestruces y alimentarse de ellos en la sabana. Otra de las características importantes del plumaje de las aves es el color. Los colores de los plumajes de las aves cumplen todo un universo de funciones. Desde funciones de atractivo sexual, especialmente en los machos de muchas especies, ansiosos de atraerse el favor de las hembras, aunque algunos machos lo cambian por otro, menos vistoso, fuera de la estación reproductora, a los plumajes más discretos, útiles para invisibilizarse y camuflarse perfectamente frente a posibles enemigos. En muchas especies, el plumaje de las hembras tiende a ser menos llamativo, porque han de pasar desapercibidas mientras incuban
o cuándo acompañan a sus polluelos. Aunque esta regla no se cumple siempre, como vemos en esta ave fría patilarga que acompaña a sus polluelos. Polluelos que son nidífugos, es decir, que abandonan el nido nada más nacer. Los abejarucos son las aves más coloridas de Europa y es muy conocido por la costumbre que tiene de excavar con su pico galerías que pueden llegar a tener 2 metros de profundidad. Labor en la que llegan a perder 1 centímetro de sus picos. Llegan a veces a hacer falsos nidos para que las culebras se metan en estos y se cansen de buscar los verdaderos, poniendo así a salvo a sus polluelos. Algunas especies de aves atrofiaron sus alas por el desuso o estas fueron reconvertidas para otros fines diferentes del vuelo, como por ejemplo para la natación. Esto último le sucedió a los pingüinos, característicos de zonas polares, cuyas alas vinieron a convertirse en una especie de aletas. Podría casi decirse que los pingüinos vuelan, entre comillas, dentro del agua. El desarrollo de las alas hizo que las aves se apoyasen sobre sus 2 patas posteriores y que para la manipulación de alimentos o, por ejemplo, de material para el nido, hubieran de desarrollarse a veces picos con un alto grado de especialización. Picos como el de los flamencos, capacitados para el filtrado de pequeños animalillos que viven en zonas de aguas saladas. Los flamencos se agrupan a veces a millares, esencialmente en sus zonas de cría, constituyendo uno de los espectáculos más soberbios que puedan contemplarse en muchas de las zonas húmedas de nuestro planeta. Pueden observarse enormes bandadas, por ejemplo, en los lagos existentes en áreas de África Oriental, donde hemos tomado algunas de estas imágenes. El matiz rosado del plumaje de los flamencos proviene de pigmentos que estas aves obtienen a través de su alimentación. Lo normal es que pongan sus huevos, solo ponen 1 por pareja y año sobre nidos de barro. Nidos que sobresalen de las aguas, manteniendo así los huevos a salvo de mojarse. Singulares son también, sin duda alguna, los picos de los pelícanos,
capacitados extraordinariamente para la pesca, usándolos a modo de red. Están dotados de una enorme bolsa gular y terminan en forma de uña, para evitar que puedan escaparse algunas de sus escurridizas presas, si bien estas suelen ser sobre todo peces de pequeño tamaño. Observamos pelícanos de dos especies: pelícanos pardos del continente americano y luego pelícanos blancos extraordinariamente abundantes en algunas zonas africanas. Sin duda, muy distinto es el pico de este águila real. Pico con forma de gancho para arrancar trozos de carne de sus presas. Similar adaptación que la de las águilas reales tienen otras rapaces, como este pigargo vocinglero africano. Rapaz que suele capturar con frecuencia aves como flamencos, además de numerosos peces en los lagos del continente negro. O como el águila pescadora, especie adaptada a la pesca tanto en aguas continentales como marinas, lo que en alguna ocasión les vale algún que otro susto ante la resistencia de algunos grandes peces a ser sacados de su líquido medio. Rapaz muy singular es el secretario o serpentario. La finalidad de este aspecto estilizado del animal es desenvolverse entre los altos pastos de la sabana africana, donde es un temible. Son los de otras especies como las cigüeñas, como estas cigüeñas blancas españolas, especie muy frecuente, esencialmente en el centro y suroeste de la península ibérica, que están creados para arponear sus presas. Es la cigüeña blanca un ave migratoria presente en la época de cría en zonas como Europa y que en invierno se desplazan a la sabana africana, como estas que estamos aquí contemplando, donde coinciden además con otras
especies afines con las que no deben ser confundidas, como por ejemplo estos tántalos africanos. Tampoco debemos confundir a la cigüeña blanca con su pariente montaraz, mucho más huidiza respecto del hombre, que es la cigüeña negra, especie que cría escasamente en algunas zonas de Europa y que también viaja a África en el invierno. Adaptación similar tienen las garzas, como estas garcillas que aquí contemplamos, adaptadas también para la pesca, o como sucede con las mucho mayores garzas Goliat del continente africano, menos especializados, mucho más versátiles son los picos de otras aves, como estas carracas africanas, cuyos picos, podría decirse, son picos multiusos. El hecho de volar, pese a la aparente libertad que imprime, también impone sus límites. Uno de esos límites es el peso. A partir de cierto peso no se puede volar. No hay músculos capaces de soportar el esfuerzo, ni estructura física que lo resistiese. Por eso, las especies mayores de aves no vuelan. Tal es el caso de los avestruces, que llegan a sobrepasar con holgura los 2 metros de longitud y el centenar de kilogramos de peso. Aunque el avestruz debía parecer hasta pequeño al lado de aves extinguidas como el Apiornis de Madagascar, que llegaba a pesar 400 kilos. El récord de peso en aves voladoras lo tienen aves como las abutardas, que llegan a sobrepasar los 16 kilos. Existen cerca de 160 familias de aves agrupadas en decenas de órdenes diferentes. Órdenes como el de los caradriformes, en el que se incluyen aves limícolas, esto es, que viven en los limos, como este pluvial egipcio que observamos en la orilla de un curso de agua, o como algunas avefrías, como esta que observamos. Paseriformes, esto es, los pájaros propiamente dichos, quizás el grupo más numeroso de aves, como este pájaro barbudo, entre otras muy diversas especies. Aves marinas, como este piquero pardo que vemos planear con sus afiladas alas en los mares americanos, o como las muy numerosas
especies de gaviotas muy frecuentes en los mares y océanos a los que están perfectamente adaptados. Viviendo de la pesca y reproduciéndose normalmente de forma colonial. Hay también aves anseriformes, como diversas especies de patos y gansos, como estas ocas del Nilo, muy frecuentes en los ríos de África, o como estos ánsares eurasiáticos que aquí observamos. El largo cuello de los cisnes, otra de estas aves anseriformes, les sirve para alimentarse en el fondo de los lagos. Los cisnes son aves de una sublime belleza que aparecen con frecuencia en muchos de los mitos antiguos. Hay también guruiformes, como esta pareja de grullas damiselas asiáticas, o como esta solitaria grulla coronada africana. Los columbiformes son especies como las palomas, las tórtolas y aves similares. El de los sitaciformes son especies como los guacamayos, los papagayos y otras aves similares. Y sería interminable describir los innumerables tipos de aves existentes. Y ya hemos visto en otros capítulos cómo las aves pueden distinguirse también en buena medida según los distintos ecosistemas en los que se desenvuelven, ya que sus adaptaciones son en un alto porcentaje para mejor sobrevivir en ellos. Como sucede con otros tipos de animales, las aves son también así una especie de prolongación de los medios en los que viven, de los que forman parte y sin los cuales no pueden entenderse. Por ejemplo, estas cigüeñelas, con sus largos picos y patas, son un claro exponente de la adaptación a la vida en aguas someras, en aguas poco profundas en las que han de buscar su alimento. El blanco plumaje de este búho nival es una prolongación del de la nieve de las tundras árticas en las que suele vivir. Lo propio puede decirse de otros aspectos de todas las muy diversas especies de aves de nuestro mundo, al que aportan la belleza de sus formas y sus plumajes y la hermosura de sus cantos y el interés de sus costumbres.
y en cualquier lugar de nuestro planeta, desde las selvas tropicales a los polos, pasando por las islas, las montañas, las sabanas, los ríos o los mares, las aves siempre hacen acto de presencia, siendo una de las más frecuentes y excelentes manifestaciones de este planeta viviente.